¿Cómo andan? Les agradezco. Buenas tardes, Ernestina. ¿Cómo están? Bueno, chicas, muy bien, muy bien. Estamos esperando ahí unos minutitos. Sé que hay gente que se va a conectar un poquito más tarde porque no llegaba. Pero bueno, vamos a ir iniciando. Hoy les voy a estar acompañando yo este primer ratito. Luego se va a incorporar Tania también. Pero vamos a empezar a conversar un poquito. Voy a anularles un ratito el micrófono. Si alguien tiene algo para comentar, le agradezco que lo envíe ahí al chat. Y vamos a ir como incorporando cualquier consulta, cualquier pregunta también a lo que vayamos de cierta manera exponiendo. Les voy a mantener en silencio, eso sí, para que no quede en la grabación. Bueno, chicas, estoy pintando pero estoy presente, dice Dai. Bueno, bienvenida Dai con tu pintura. Bueno, la idea un poquito hoy es conversar sobre las resonancias familiares, pero ya no desde un lugar técnico o tratando de ver algunas significaciones particulares de lo que puede ser un árbol genealógico o un transgeneracional, sino tratando de comprender cuál es la mirada de la mayoría de las personas una vez que llegan a una consulta de biodecodificación. Y cuál es aquella búsqueda que tienen la mayoría de las personas cuando entran a indagar, por ejemplo, cuál es su asociación o su vinculación con alguno de sus ancestros en esto de lo llamado repetir patrones, comportamientos, creencias. Lo primero que me gustaría ir como empezar a tocar es lo que nos solemos encontrar cuando hablamos con un amigo, cuando hablamos con un vecino, cuando hablamos con un consultante. Y eso que nos encontramos primero es la idea de que estamos viviendo una experiencia porque, como decíamos por ahí en un reel que hicimos hace unos días, porque mi tatarabuelo vivió una determinada experiencia y yo la estoy repitiendo porque nací en la misma fecha, porque tengo determinado parecido. Perdón ahí que estoy tratando de aceptar a alguien que está tratando de ingresar, pero no estoy pudiendo. Un segundito. Gabriela, sí, pasáselo si podés. Te agradezco. Cambiamos el link, entonces hay muchos de los compañeros que capaz que pensaban en ingresar y no lo tienen. Les decía en esto de qué es lo primero que nos llega cuando conversamos con alguien de esta temática, ¿no? Y eso primero que nos llega es la idea de que lo que a mí me sucede en mi experiencia de vida tiene que ver con algo que un antepasado vivió, experimentó y que no resolvió, y por eso yo lo estoy repitiendo. Pero es como una especie de condena por haber nacido o en la misma fecha o por tener un determinado parecido o por haber tenido determinada preferencia sobre mí aquel ancestro. Y eso es una mirada que nos invalida muchísimo a la hora de tomar decisiones de qué hacer con nuestra propia experiencia de vida. Claramente desde la biodecodificación, o por lo menos desde la bioneuroemoción o las corrientes más modernas, no tenemos en cuenta esto así de esta manera. Pero sí reconocemos que la psicogenealogía en sus inicios, que solo buscaba comprender cuál era el origen, se acababa como esa idea, como ese hallazgo, encontrar de quién estoy repitiendo la historia. Eso es como un poquito lo que se suele decir o lo que nos solemos encontrar
también en una consulta. Pero, ¿qué es realmente estar en resonancia con un ancestro? Y se los voy a poner con un ejemplo que pone Enrique Corbera con una radio. Él dice que resonar es encontrarnos en la misma frecuencia que la radio emisora de una determinada información. Todos quienes han escuchado radio, y entiendo que todos, para poder sintonizar o para poder resonar con una determinada radio, debemos de ubicarnos en la misma frecuencia que se está emitiendo esa radio. Esa es la idea que vamos a tomar hoy de resonancia para poder conversar. Resueno con un ancestro cuando estoy en la misma frecuencia, cuando estoy viviendo la misma experiencia visualizada o percibida desde el mismo lugar que la percibió mi ancestro. Que para mi ancestro tenía un propósito verla desde ese lugar, y en muchos casos tenía propósitos que pueden llegar hasta incluso la supervivencia, pero no necesariamente lo tiene que haber vivido de manera conflictiva aquella experiencia. Sin embargo, nosotros cuando reproducimos, o sea, cuando tomamos la misma forma de actuar de nuestros ancestros, lo hacemos y no siempre tiene un propósito amoroso. Y para esto voy a poner un ejemplo. Si una persona huye de su país y su país está en un contexto de guerra, es sumamente válido para su experiencia de vida huir de ese país. ¿Por qué? Porque está en riesgo su supervivencia. Sin embargo, si nosotros tomamos la misma postura ante situaciones que pueden ser violentas, que pueden ser simbólicamente representativas, como puede ser una situación de violencia o una situación que yo signifique como una guerra, puedo tender a tomar las mismas decisiones. ¿Por qué tomo la misma decisión? Porque nosotros toda la información de nuestros ancestros también la aportamos. Lo que pasa es que no estamos contextualizando en el momento en que ese ancestro tuvo que tomar esa decisión y la relación con el momento actual donde yo tengo que tomar una decisión. En esos casos, que sí hay una resonancia porque estoy tomando la misma decisión que mi ancestro, la psicogenealogía llegaba hasta el punto de reconocer que mi ancestro había tenido ese comportamiento y que yo, por alguna de las coincidencias que podían darse, que no nos vamos a introducir hoy, estoy repitiendo lo mismo. Pero nos quedamos ahí y parecería que somos pasivos a eso que nos sucede, que opera de manera subconsciente, que nos lleva a vivir una determinada experiencia de vida, pero sobre la que no tenemos posibilidad de decidir. Es como una maldición, podríamos decir, en esto de que me tocó a mí y no puedo cambiarlo. Las resonancias familiares y la biodecodificación dan un paso más, y es el para qué yo estoy resonando con este ancestro. Primero, identificamos que resonamos y con quién resonamos. Luego, para qué estoy resonando. Pero podemos también identificar para qué estoy resonando, para qué estoy tomando las mismas decisiones que tomaba mi ancestro, y simplemente quedarme en la toma de conciencia, que obviamente que me va a llevar a vivir la experiencia con un grado menor de estrés, pero en definitiva no termino resolviendo nada de lo que tiene que ver con mi propia experiencia de vida. Debemos dar un paso más allá para realmente poder generar un cambio en nuestra experiencia de vida. ¿Cuál es ese cambio? Y bueno, ese cambio tiene que ver con la responsabilidad. Por ahí, cuando difundimos esta conversa, hablábamos de resonancias familiares y responsabilidad.
La responsabilidad pasa por comprender que sí había un para qué, sí había una causa mental, sí había algo que me llevaba a reproducir también la misma experiencia que vivió un ancestro, pero que tomar la decisión de hacer algo distinto depende de nosotros una vez que tomamos conciencia. Y es muy común que llegue a consulta personas que te dicen, bueno, yo vivo esta experiencia porque no sé, mi madre fue abandonada por todas sus parejas y ahora yo, que soy doble de mi madre, estoy repitiendo exactamente lo mismo y todas las parejas me dejan y ya no sé qué hacer porque me encuentro con todas las parejas exactamente igual, como si fuese algo externo a nosotros y que nos pasa y de lo cual no tenemos ninguna posibilidad de decisión. Pero la propuesta aquí es dar un paso más y comprender que somos nosotros los que tenemos una percepción de el relacionarnos en pareja que nos lleva a encontrarnos con esas personas y no el hecho de ser resonante con uno de mis ancestros. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es cómo se da esto de que la información de cómo resolvieron las cosas mis ancestros, yo la aporto, la tengo y la reproduzco. Y me siento como de cierta manera atado a esa información. Y por ahí, y hablo sin dar explicaciones porque sé que los que están presentes saben de quién hablo. Introduce un poco una visión distinta de lo que es el inconsciente colectivo. Y nosotros nos vamos a basar en ello para poder ver cómo se desarrollan las resonancias. Por un lado eso, y por otro lado el principio holográfico. Yo no sé si todos saben lo que es, pero cuando hablamos del principio holográfico, es un principio que dice que, habla de las partículas en realidad, pero dice que algo, cualquier cosa, pero a instancias físicas, contiene el todo de ese algo, contiene la información de cada una de las partes de ese todo y a su vez cada una de las partes de ese todo contiene la información del todo justamente. Y se los voy a poner como con un ejemplo para que se vea un poquito más claro. La manzana fruta, contiene la información de cada una de las partes de la manzana. Pero cada una de las partes de la manzana contiene también la información de la totalidad de las manzanas. Si esto lo trasladamos a nosotros, cada una de nuestras células contiene la información de todos nosotros. Por eso se ha empezado a hablar ya hace unos cuantos años de la clonación, porque nosotros podemos a partir de una célula conocer la totalidad de la información de nuestro cuerpo. Pero a nivel familiar y a nivel ancestral sucede exactamente lo mismo. Nosotros portamos la información de la totalidad del clan, como la totalidad del clan porta la información de cada uno de nosotros. Y en este sentido estamos en unidad, y siempre que estamos en unidad hay puntos donde nos vamos a ir encontrando. Incluso hoy cuando hablamos de resonancia ya no nos sesgamos a, bueno, yo soy doble de tal y tengo que resonar con este y no con otro con el que no tengo ninguna coincidencia a nivel de ciclos en realidad. Bueno, hoy ya no, puedo tener una resonancia con cualquier persona porque la totalidad de las personas portan la totalidad de la información de ese clan. Y una vez que nosotros tomamos conciencia de esto, de que en realidad portamos esa información como portamos otra información, y la información siempre está en expansión, siempre somos potenciales creadores de nueva información, podemos contribuir con cambios, no solo a nuestra experiencia de vida, sino también a todo nuestro transgeneracional.
Y esto no quiere decir que mi antepasado que ya murió hace 200 años vaya a cambiar porque yo introduzca nueva información, sino que la idea, la noción, la información que hay respecto de ese ancestro que murió hace 200, 300 años va a cambiar en la existencia de ese clan si hay algo que yo cambie. Por esto siempre hablamos en doble sentido, cuando algo se cambia en un sistema, porque en realidad es el transgeneracional, la familia es un sistema que convive y se relaciona permanentemente entre sí. Siempre que haya un cambio, todo se mueve. En constelaciones familiares se habla de que cuando algo se mueve, todo se mueve, aunque no logremos comprender o no logremos ver qué fue aquello que hizo o dio al movimiento, siempre va a estar dado. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando nos encontramos que estamos repitiendo algo, tenemos una oportunidad. No tenemos un problema, no tenemos una herencia maldita que nos dejó el tatarabuelo. Como decía Tania en el reel, que casi que muere todos los meses porque el tatarabuelo casi muere al caer de una carreta. Cada vez que casi morimos, trayendo esa broma, tenemos la oportunidad de generar un cambio. Y ese cambio no es generar condiciones para no morir o no tener un accidente o que no suceda algo con nosotros, sino que ese cambio tiene que ver con la percepción de aquello que sucede. Y siempre que lo trabajamos en ambos sentidos. Cambiamos la percepción de la experiencia que vivió mi ancestro, pero es mi percepción. No cambiamos la situación, no cambia absolutamente nada en lo concreto. Y esto lo digo porque muchas veces hay como cierta tendencia a voy a hablar con mi madre para que se dé cuenta de esto. Y no se trata de ir a hablar con mamá, porque el hecho de que mamá ni siquiera tenga conciencia de que yo estoy trabajando en este aspecto no hace a que se produzca o no se produzca un cambio, sino que se trata de cambiar nosotros la percepción respecto del hecho que vivió mi ancestro y cambiar la percepción que tenemos nosotros a consecuencia del hecho que también estamos viviendo nosotros. Y cuando hablo de hechos, hablo de experiencias que cada uno va creando, porque si partimos de la idea de que la forma que tenemos de ver esas experiencias son las que determinan que volvamos a repetir determinados patrones, siempre estamos creando esas diferentes experiencias. Me pueden ir consultando lo que quieran y vamos conversando también. Yo tengo por ahí el chat abierto. No sé si tienen alguna duda. Les decía, cambiar la percepción de la situación pasada y cambiar también la percepción de la situación actual. Y una vez que cambiamos la percepción, algo que siempre cuesta como comprender un poco, implica llevarlo a la práctica. Y por ahí hablaba un poquito con Flavia antes de la clase. Yo puedo tomar conciencia de que estoy en una resonancia con un ancestro, puedo tomar conciencia de para qué lo estoy repitiendo, puedo tomar conciencia de cuál es la percepción que me lleva a elegir la misma forma, pero si no hago nada con ello, es probable que nada vaya a cambiar. Por más que yo haya comprendido a mi ancestro, haya comprendido mi entorno familiar, si no hay un movimiento, el comportamiento que va a surgir naturalmente va a ser respecto a aquella información que tengo más entrenada. Ustedes no olviden que la mente se entrena como ir al gimnasio. Nosotros pensamos durante mucho tiempo que, no sé, voy a hablar de hombres porque creo que no tengo ninguno acá y lo vamos a utilizar. Todos los hombres que me cruzo en el camino son malos, son violentos. Y
cambiar la percepción respecto de la experiencia que vivió mi abuela, que podría ser que vivió una desvalorización y ello la llevaba a seguir teniendo relaciones con personas aunque sean violentas, y obviamente que en esa violencia hacer el ejercicio de la violencia también, y comprender que yo también vivo la misma desvalorización no va a hacer que inmediatamente me empiece a encontrar con hombres que no sean violentos, porque implica que yo haga un ejercicio del valorizarme previamente antes que se genere un movimiento en mi entorno. Y ese movimiento es práctica. Tengo que ponerlo en práctica, y tengo que ponerlo en práctica no solo en esa relación que aparentaría ser la conflictiva, que me muestra dónde está la resonancia, sino de que debo extenderlo a todas las áreas de mi vida para que eso se dé. Y como decimos también por ahí, no es magia, es realmente entrenamiento. Cada vez que me voy hacia ese mismo patrón, hacia esa misma creencia, hacia ese mismo comportamiento, debo de hacerlo consciente y debo de tomar la decisión si quiero generar un cambio, ¿no? Muchas veces tomamos conciencia y no queremos generar un cambio. Pero si queremos hacerlo, de empezar a tomar decisiones distintas, desde la incomodidad, desde el miedo que nos pueda producir, que siempre va a estar, porque siempre que me enfrento a algo nuevo, así ese nuevo podamos tenerlo en un ideal como que es lo que debería de suceder. Igualmente, cuando me enfrento a eso nuevo, el miedo va a estar, el miedo a la incertidumbre de qué va a suceder siempre va a estar presente, y la incomodidad de dejar aquello que es conocido también va a estar presente. Pero si queremos hacer un cambio, realmente tenemos que tomar decisiones distintas. Y por ahí, antes de profundizar un poquito más, me gustaría conocer opiniones, conocer qué piensan, y que nos hagan, que me hagan, en este caso, pero me refiero a nos hagan porque Tania se está por sumar, algunas preguntas. Nos pueden hablar también, pueden abrir los micrófonos. ¿Qué pensaban de las resonancias antes? ¿Qué pensaban de la responsabilidad en las resonancias antes? Gaby. Y te activo el micrófono porque... o te solicito que lo actives. Ahí. No te estoy escuchando. Ahora que ve. Ahí te estoy escuchando. Sí, bien. Buenas tardes para todas. No, a ver si voy entendiendo. Como que venimos, o sea, al pertenecer al clan, esa información ya estaría, por esto del principio que nos dijiste, toda la el principio holográfico, toda la información que tiene el clan, la tiene cada uno de los miembros del clan, y por lo tanto yo también tendría esa información. Exacto. Entonces, si yo no actúo de forma responsable, digamos, en un determinado hecho que se ha venido repitiendo en forma sistemática en mi clan, hasta que yo no haga un cambio desde el lugar consciente, voy a seguir repitiendo la misma historia y me voy a seguir encontrando en las mismas situaciones. ¿Pero por qué? No porque la situación sea la misma, sino porque mi percepción no cambió. Exacto. Y para que yo encuentre un cambio es necesario que yo cambie mi forma de pensar. ¿Eso es lo que nos quisiste decir? Sí, exacto. A ver, no quiere decir que porque se venga repitiendo un patrón en la familia yo necesariamente tenga que repetirlo, ¿no? Porque hay activadores que tienen que ver con mi experiencia personal de vida cronológica que hace que yo repita o no repita un determinado patrón. Eso tiene que ver con el contexto en el que cada uno de nosotros nace. Pero sí, en el caso de que estén esos activadores y yo comience a repetir un patrón como una creencia que incorporé y que sigo reproduciendo también. Lo estoy repitiendo porque tengo esa información y porque entendí que esa información era la única posible. Como entendí que era la única posible, la sigo reproduciendo.
¿por qué tendemos a quedarnos con la información que tenemos antes de salir a buscar nueva información? Porque hay cierta noción de que si mi ancestro sobrevivió con esa información y actuando de esa manera, es muy probable que yo también sobreviva. Y como el fin último de nuestro subconsciente siempre es la supervivencia, y bueno, y de nuestro ego, si bien las formas no son amorosas, también tiene el propósito de que nos mantengamos con vida, uno entendiendo que el otro es enemigo y el otro entendiendo que solo existe uno, pero la búsqueda de ambos siempre es mantenernos con vida. Se entiende que al otro le sirvió y es probable que lo tome y lo utilice en la situación. Pero el cambio está en entender que ni la situación que yo vivo es la misma que vivió mi ancestro, porque si mi ancestro escapó de la guerra y yo de lo que estoy escapando es de no tener una conversación con las personas con las que convivo, claramente la situación no es la misma, pero las huellas emocionales sí son la misma, porque en ese momento entiendo de que esto puede ser una guerra y rápidamente se procesa como la misma información. Lo que tengo que cambiar es la percepción primero de la huida de mi ancestro, porque muchas veces tenemos como esta idea de que huyó, pero a veces no se trata de que huyeron, sino de que iban en la búsqueda de vivir algo de manera amorosa. Y eso, el foco no está puesto en lo que dejé atrás, sino en aquello que me iba a encontrar. Y luego cambiar obviamente la idea de que aquello que yo estoy viviendo es o puede llegar a ser también una guerra, porque hasta que no viva la situación y no cambie mis formas de comportarme, nunca voy a saber si aquello, incluso simbólicamente, tiene relación. No sé si por ahí, Gaby, te respondo un poquito. Sí, a ver, o sea, me quedó claro. Yo quería corroborar si era más o menos por donde yo venía pensando, un poco, aquí un ejemplo que se maneja siempre de por qué una persona vive en una situación como de pobreza, por llamarle, no pobreza, sino de carencia, y es porque, por ejemplo, la familia interpretaba que todas las personas que tienen, que son ricos, son malas personas porque han tenido un dinero mal habido, por ejemplo. Entonces, tiendo a repetir esa misma historia hasta que me doy cuenta de que lo que vengo repitiendo, inconscientemente o conscientemente, no importa, era una cosa errónea, y cuando yo cambio mi percepción, como que no es que vaya a ganar la lotería, ni mucho menos, pero entonces salgo de esa situación de carencia, un poco eso así. Sí, muy interesante esto que planteas para poder hacer una diferenciación. No es lo mismo reproducir una creencia porque la aprendimos, porque alguien nos la transmitió y nosotros la adoptamos y la seguimos reproduciendo, como por ejemplo en este caso de que el dinero es, no sé, de jodedores, y yo como quiero ser buena persona y quiero sostener el amor, porque también siempre tendemos a buscar como una de las prioridades el amor, me alejo del dinero para no convertirme en esa mala persona que podría convertirme. Por un lado es eso, que son las creencias y que las transmitimos en nuestra experiencia cronológica de vida. Los patrones no necesariamente son transmitidos de manera consciente. O sea, yo esa información la aporto porque la aporto a nivel celular y la aporto a nivel de esto que Jung llamaba como el inconsciente colectivo, que es toda aquella información arquetípica que compartimos el transgeneracional, pero que también compartimos la sociedad en general. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos determinados comportamientos que tienen que ver, no sé, con el ser mujer o con el ser hombre, y no los racionalizamos, simplemente nos comportamos de esa manera. Y eso es información colectiva, que todos nacemos con esa información, que va a ir cambiando porque va cambiando la cultura y vamos incorporando nueva información. Pero eso está ahí. Y eso es subconsciente, a diferencia de las creencias que yo las incorporo conscientemente. Yo pienso esto de los ricos y no quiero convertirme en ello. El patrón me lleva a vivirlo sin tener conciencia de por qué lo estoy viviendo. No sé si por ahí... Sí, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gaby. ¿Alguna otra consulta, algún otro comentario? Anímense. Los estudiantes que recién han empezado.
pueden escribir también. A mí me gustaría que se quedaran fundamentalmente con esto de la responsabilidad, ¿no? Tomar conciencia de quién estoy repitiendo, que nunca sabemos en definitiva. La psicogenealogía en sus orígenes hablaba de que nosotros buscábamos quién es ese ancestro que vivió el conflicto o a quién le pertenece el conflicto. Pero yo hoy pensando un poquito en la clase, se me venía como esto que no lo leí en ningún lado, pero me imagino que alguien lo ha de haber pensado también, que nunca vamos a saber quién es el ancestro que porta el conflicto realmente, porque yo puedo identificar, no sé, que mi tatarabuelo vivió tal experiencia y que vivió tal conflicto. Pero yo no sé si mi tatarabuelo ya no estaba repitiendo un determinado patrón de 20 generaciones hacia atrás. Es como un poco incoherente salir en la búsqueda de responsabilizar o culpabilizar a uno puntual de mis ancestros de aquello que incorporó como información, cuando nunca voy a saber. Hablamos de contextos de guerra, por ejemplo, y nunca voy a saber los contextos de sus ancestros, cuáles fueron, para saber si esa decisión de huir tuvo que ver con un riesgo real, de amenaza real, o tuvo que ver con que entendió que esa situación podía ser peligrosa. Porque en toda guerra hay muchas personas que se fueron y murieron incluso, y otros que vivieron, pero también hay muchas personas que se quedaron y también vivieron. Entonces la condición de la situación no hace a la supervivencia o no de la persona, pero sí hay algo que lleva a la persona a entender que va a ser de esa manera. Maru, ¿ibas a comentar algo? Porque te voy a acercarte. ¿Algo que quieran comentar, que quieran preguntar? Si no, vamos a ir dando cierre por ahí. Bueno, comentarles una última cosita en realidad. ¿Alguien habló? Yo, porque no encuentro el de levantar la manita, entonces... Habla nomás, Fla. Nada, contarles algo de... Yo ya terminé el curso, capaz que hay compañeros nuevos que están... Y me acuerdo que cuando empecé a indagar en mi árbol genealógico, si bien no encontré nadie con respecto a las fechas y demás con quien yo me sintiera que resonara, pero sí algo que me llamó la atención en mi árbol fueron cosas que se repitieron con otras personas. Uh-huh. Y hay algo que es muy marcado, que fue un accidente. Mi abuelo, yo no lo conocí, mis abuelos no los conocí, mis abuelos paternos, pero hay una foto que siempre me llamó la atención de que él estaba con una de sus vistas como vacía, como que viste que una foto en blanco y negro de antes. Bueno, supuestamente él había estado haciendo trabajo de campo y con un látigo, sin querer se había vaciado el ojo, o sea, se había lastimado y quedó con el ojo así. Mi primo, cuando era niño adolescente, jugando con el hermano, le pasa exactamente lo mismo. Y son muy parecidos físicamente y tienen el mismo accidente en la misma vista. Que eso lo pude percibir, lo pude ver investigando e indagando cosas, ¿no? Entonces, a veces, de repente, yo creo que mi primo, o sea, está muy lejos de la autoindagación, de indagar en cuestiones de este tipo de resonancias, pero creo que eso tiene mucho que ver con esa resonancia, con esa información que está, pero que no somos conscientes y que se tiende a repetir patrones, ¿no? Después, otra cosa que también que se repitió mucho es mujeres que no tuvieron hijos y hombres que no tuvieron hijos, y de repente somos tres primas mujeres, de las cuales somos cuatro, perdón, de las cuales dos sí tuvimos. Yo hace poco, bueno, Juli tiene 2 años recién, pero mis otras dos primas, una con endometriosis. Endometriosis.
Bueno, algo así, y la otra con un tumor que la vaciaron y demás, como que se cortó ahí, Ujú. ¿no? Esa información que hay algo ahí para seguir como indagando, pero que la generación como que no es por un lado, como que hay una gran parte del árbol que se terminó, que murió ahí. Bueno, se dice que el transgeneracional se cierra o cuando ya lograron los aprendizajes y ya lograron cambiar las percepciones de conflicto, o cuando se volvió tan rígido que no logró sobrevivir a esa rigidez. Ahí habría que ver qué es realmente lo que está sucediendo, pero si me decís que hay una patología a nivel biológico, entiendo que lo que sucedió es que se dio una gran rigidez en el transgeneracional y por eso no ha logrado evolucionar. En este sentido, las enfermedades pasa exactamente lo mismo. El cáncer, o los llamados cáncer, se producen a raíz de que nosotros vivimos una experiencia que entendemos de una determinada manera durante muchísimo tiempo, se cronifica nuestra forma de pensar, no la enfermedad, sino la forma que tenemos de pensar determinadas situaciones y vivimos un estrés permanente. Cuando yo vivo un estrés constantemente, lo que sucede es que, como no lo toleraríamos el 100% del tiempo, entro y salgo permanentemente. Entro y salgo del conflicto. Cada vez que entro en conflicto, el órgano afectado tiene que comportarse de una determinada manera para lograr resolver ese conflicto. Supongamos que es una situación de peligro, que entiendo que estoy en un peligro extremo. Constantemente hay un órgano que tendría que generar una proliferación celular cada vez que entro al conflicto. Pero cada vez que salgo del conflicto, o sea que lo reparé, pero voy a volver a entrar, o sea que hablamos de reparación y no de sanación, el tejido tiene que degradarse porque tiene que disminuir aquella función que intensificó. O sea que si lo que se produjo fue mayor adrenalina, porque necesitamos resolver a nivel físico una situación, aunque parta de una idea simbólica, luego tengo que hacer que mi cuerpo o procese rápidamente esa adrenalina para bajar los niveles en mi cuerpo o que se deje de segregar. Y eso claramente hace que después aparezcan las llamadas enfermedades. Pero tiene que ver con la rigidez que tenemos. En el clan pasa lo mismo. Si yo vivo la misma situación y la vivo y sobrevivo y la vuelvo a vivir y sobrevivo, llega un momento que se agota porque no se incorporó nueva información. Por eso es sumamente importante también generar cambios, que esos cambios sean amorosos, pero en cualquier caso igualmente si generamos cambios estamos dando movimiento. Pero yo me quería ir un poquito a esto que decías de tu primo con el ojo y de su ancestro, que es, a veces podemos pensar, bueno, cómo el niño o el adolescente repite esta situación y no tiene plena conciencia de lo conflictivo, ¿no? Nosotros empezamos llegando ahí como a la adolescencia a tener nuestros propios conflictos y de qué depende que tengamos nuestros propios conflictos, de las creencias más que nada que incorporamos de nuestro entorno. Voy a hacer una hipótesis, pero esto es bien un supuesto, no quiere decir que tenga relación con el caso y no me gusta hacer relaciones de situaciones con posibles causas porque la única persona que puede decir cuál es la causa es la persona involucrada, pero lo vamos a utilizar como para que comprendan cómo se puede dar la dinámica. Vamos a suponer que el ancestro había algo que no quería ver, que es como lo típico que se van a encontrar en revistas. Si tiene un problema en el ojo es porque hay algo que no quería ver. No necesariamente tiene que ser así, pero vamos a utilizar eso. No quería ver algo. Y si tu primo, en este caso Fla, entendió que la forma de resolver una determinada situación era haciendo de cuenta que no existía
y tiene la información que la forma de hacer de cuenta que algo no existe es a través de un daño, va a generar todas las condiciones para que ese daño se dé. Y entendamos que, aunque también podría estar incluido si fuese un accidente, hubo un comportamiento que no fue amoroso del primo y eso lo llevó a tener esa situación accidental, podríamos decir. O sea que su comportamiento lo llevó a tomar el mismo recurso que tomó su ancestro, pero no porque estaba maldito por su ancestro que no resolvió y tenía un parecido físico, entonces era doble, sino porque trató de resolver las cosas de la misma manera que lo hizo su ancestro, porque portaba la información que de esa forma se resolvía. Y esa forma podía tener que ver con llamar la atención, con recibir amor, con infinidad de cosas. Yo les decía esto de no ver, pero en realidad nunca vamos a saber a qué refiere, es algo que la persona nos transmita. Y en cualquier situación puede ser cualquier cosa, pero hay algo que obtenía de esa forma igual que obtenía su ancestro, con el cual resuena, más allá de que hay un parecido y podríamos decir que es doble. No sé si por ahí aclaro un poquito cómo se da. Sí. Muchas gracias, Sol. Muchas gracias a ti, Fla. ¿Alguien más que quiera comentar algo, que quiera consultar? Consulten ahora o callen para siempre. Es un tema que da para muchísimo, ¿no? Pero bueno, nos interesaba como empezar a poner sobre la mesa y a romper un poquito con las ideas que hay socialmente y que ustedes, en este caso, que están todos en el área y que se dedican o se van a dedicar a la biodecodificación, pueden empezar como a romper con esto. Ya te habilito, Maru, y dejar de trascender esos discursos que dicen que si se sacó el ojo el primo de Fla es porque se parecía físicamente a este ancestro. Maru, decime, cuéntanos. No, yo tengo una consulta acerca, no sé si corresponde o no, pero la voy a hacer porque capaz que entra en esta consulta. Por ejemplo, como respecto a lo que ella dijo, ¿no? De que vamos generando en el árbol y eso. Uh-huh. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre mayormente lo asocio a mi maternidad. Se dice que las enfermedades que traen o las cosas que pasan a los hijos, ¿no? Uh-huh. Hasta una cierta edad las traen es de los padres. Uh-huh. Mi consulta es, o sea, ¿es eso que le pasa a nuestros hijos de pequeño? Ya sea esa enfermedad crónica o eso, por ejemplo, una alergia que no es crónico, bueno, sí, o cosas que les pasan, puntual. Eso, ¿lo sanamos? O sea, ¿lo podemos cambiar nosotros desde la sanación nuestra desde padres? ¿O eso es la mochilita que cada individuo después viene, que nacemos y que... No sé si se entendió, sí, porque no lo dije muy... Se entendió clarísimo, porque así como lo dijiste es como lo dice la mayoría de las personas y es como nos interesa que empecemos a dar las respuestas a eso. En toda familia hay chivos expiatorios o hay emergentes familiares. Pueden ser niños o pueden ser adultos. Siempre hay alguien de la familia que expresa aquello que el resto no expresó. ¿Qué sucede con los niños? Que los niños están en un estado de plena inocencia, entonces están mucho más abiertos a poder expresar y no lo viven de manera conflictiva. El que vive de manera conflictiva la alergia que tiene el niño es uno. El niño la vive, lo resuelve, la trasciende y no sucede a nivel emocional algo que realmente afecta al niño. Sí, muchas veces afecta lo que papá y mamá o mamás o papás le transmiten al niño de lo que le pasa. Pero el niño por sí solo no problematiza que eso es un problema. Entonces, sí, el niño es un emergente,
por naturaleza, por una cuestión de esto de la inocencia y de estar abierto. Pero puede ser el niño o puede ser cualquier otro en la familia. Siempre alguien expresa. Y eso lo vemos cuando hay situaciones de mucha tensión, aparece alguien o con ansiedad o con depresión o con alguna expresión de aquello que le sucede a la familia. ¿Cómo lo resuelve? Bueno, hay muchas condiciones que se tienen que dar. Para que un niño deje de manifestarse, tiene que haber dejado de existir algo para manifestar. Esto quiere decir que si hay algo que sucede en la familia y que el niño está mostrando, para que el niño deje de mostrarlo, tiene que dejar de existir. O sea, si hay una situación de violencia dada por, vamos a tomar la situación de la alergia, ¿no? Hay un conflicto de territorio que se está mostrando de manera violenta. Ese conflicto de territorio, ese conflicto de territorio tiene que dejar de existir para que el niño deje de expresarlo. Y debemos de ser capaces de poder expresárselo de manera amorosa, no de manera correcta, porque entender que hay una manera correcta de expresarle a un niño aquello que le sucede a la familia y que ni siquiera está pudiendo gestionar, sería como pedir un montón, ¿no? Pero sí expresarlo de manera amorosa, entendiendo de que muchas veces la forma en que se lo están expresando quizás no es muy clara, y transmitir también de que, como me dijiste tú, Manu, lo expreso así, pero capaz que es medio enredado. Bueno, un niño lo mismo. Entiendo que nos sucede esto y no sé si te lo estoy transmitiendo para que tú lo entiendas, pero te lo estoy transmitiendo como puedo. Y tú me podés preguntar aquello que no entiendes. Pero hay que transmitirle también aquello que sucede. Para que en la niñez no, sino que cuando empieza a tomar conciencia del conflicto que vivía su entorno familiar, lo pueda tramitar de manera amorosa. Y en la adultez o en la adolescencia, en realidad, cuando empieza a tomar conciencia de que lo que le sucede puede tener algo que ver consigo mismo, empieza a tomar decisiones amorosas para resolver internamente ese conflicto. Entonces, hasta los 9, 10 años, y hay que cambiar el ambiente para que cambie la expresión del niño. Cambiar el ambiente no necesariamente quiere decir de si estamos, no sé, en una situación de vulnerabilidad económica, que tiene que cambiar la situación económica. No, lo que tiene que cambiar es qué le transmitimos a ese niño respecto de la vulnerabilidad económica que estamos viviendo. Porque hay realidades que no las vamos a poder cambiar de manera inmediata. Hay todo un proceso que hacer, pero en el medio podemos sí acompañar a ese niño. Y después darle las herramientas para que lo gestione. Pero sí, si hay algo que manifiesta un niño, no es del niño, es del entorno familiar. En este sentido también... Lo podemos cambiar los adultos. Los adultos, después, todos... Sí le corresponde a él. Después en la adultez tendrá que gestionar él lo que haya entendido de ese conflicto. Pero hay algo importante también, muchas veces vienen o mamás o papás y quieren sanar ellos para que sanen sus hijos. Y los conflictos que viven los hijos no son ni de mamá ni de papá, son de mamá y de papá y de todo el entorno que están viviendo. Eso quiere decir salgamos de los estados de culpabilidad. Yo puedo trabajar para un lado y para el otro, ¿no? Yo puedo trabajar mucho en lo que me pasa y puedo tomar conciencia y puedo hacer cambios, pero el otro no necesariamente tiene que tener las herramientas emocionales para hacer los cambios necesarios, que ese niño también pueda empezar a gestionar de otra manera lo que le sucede. Entonces, ni mamá es responsable de que genere el cambio el niño, ni el otro es culpable de no poder realizar cambios que colaboren a esa dinámica. Entendamos que siempre a nivel familiar es un sistema, es una dinámica que se está dando. Muchas gracias por tu consulta, Manu, porque es súper pertinente. Gracias a ti. Bueno, bienvenida, Tania. Bienvenida, casi que cerrando, ¿no? Perdonen, no pude acompañarlos hoy. Hola a todos. No pude acompañar hoy, estaba en una consulta que se me llevó un poquito más de rato. Pero bueno, nada, no quería no saludar. ¿Alguna pregunta?
No, ¿alguna consulta más que quieran realizar o comentario, no? Y si no, irles contando. Tenemos muchas herramientas para poder comprender qué es lo que nos sucede. O dónde están dadas las resonancias. Entre ellas tenemos la biodecodificación y podemos encontrar las resonancias sin dificultad porque podemos ver claramente qué es lo que nos mueve o cuál es el motor de aquello que nos conduce hacia el conflicto. Pero también tenemos otras herramientas